Hola, soy el Dr. Demchenko y hoy hablaremos sobre los chasquidos en la articulación de la cadera. Todos los días varias personas vienen a mi consulta y preguntan sobre los chasquidos en la articulación de la cadera. ¿Es peligroso esto? ¿Qué se debe hacer al respecto? Y cada vez les explico lo mismo, les muestro los mismos ejercicios y quería compartir esto con ustedes. Los chasquidos en la cadera son comunes y se dividen en dos grupos principales. El primer grupo son los chasquidos del músculo iliopsoas, que suelen ocurrir al levantar el muslo o al hacer movimientos circulares con la cadera. El segundo tipo de chasquido es el que ocurre directamente en la articulación de la cadera y se produce debido a un movimiento inestable en la articulación. Sucede más al caminar o hacer movimientos circulares con la cadera, aunque hay una diferencia clara. En el segundo tipo de chasquidos, cuando el sonido ocurre en la articulación, también se puede percibir cómo ésta sale y entra ligeramente en la superficie articular. Es decir, sentimos un movimiento directo en la articulación, especialmente si apoyamos la mano en la articulación al caminar o hacer movimientos circulares de la cadera. Hoy preparamos para ustedes un conjunto de ejercicios para el primer tipo de chasquidos, que es el más común en la práctica. Mijail nos ayudará en la demostración de ejercicios. Con mayor frecuencia, estos chasquidos se notan al girar la cadera hacia afuera o al flexionar la cadera aproximadamente a 30 grados, tanto en la fase negativa como en la positiva. Esto ocurre al levantar las piernas en el ángulo o al hacer el libro acostado boca abajo. El problema principal es que en la fase excéntrica, es decir, en la fase de relajación, no mantienes la zona lumbar en una posición neutral. Al mismo tiempo, el inicio de nuestro movimiento no ocurre por la extensión controlada de la articulación de la cadera, sino que se combina con una hiperextensión en la zona lumbar. Al mismo tiempo, los músculos iliolumbares empiezan a cargarse mucho más y posteriormente esto puede causar esos chasquidos. Con mayor frecuencia, estos se reproducen al hacer una rotación externa de la cadera, así como al flexionar la articulación de la cadera aproximadamente a 30 grados. Es precisamente en ese momento cuando ocurre con mayor frecuencia ese chasquido. La causa principal en la mayoría de los casos radica en el mal control de la región lumbar del tronco. Si mantenemos la zona lumbar en posición neutral durante todo el movimiento, los músculos iliopsoas se sienten cómodos y no hacen chasquido. Pero si no tenemos suficiente comodidad, en este caso, al extender la cadera ocurre una inclinación anterior de la pelvis. En este caso, los músculos iliopsoas se sobrecargan y posteriormente pueden producir esos chasquidos característicos. El primer ejercicio que necesitaremos para esto se realiza con un cubo de fitness común. Nos acostamos de espaldas, doblamos las piernas, colocamos el cubo ancho entre las rodillas, manos un poco más abiertas que los hombros y la parte posterior de la cabeza en el piso. Desde ahí levantamos las piernas a 90 grados y luego las extendemos hasta que el muslo forme un ángulo de 30 grados. Al mismo tiempo, no bajamos inmediatamente hasta el final de la amplitud. Recuerden, durante este ejercicio no deben escucharse chasquidos. Si no pueden apretar el cubo lo suficientemente fuerte para evitar esos chasquidos, pueden girar un poco los muslos hacia adentro al extender las piernas. La primera opción de progresión. Tendremos un ejercicio llamado el libro. La posición inicial cambia un poco. Nos levantamos, las piernas permanecen dobladas y el cubo sigue igual. Lo tenemos entre las rodillas. Después de eso, inclinamos la espalda neutral hacia atrás y las manos están detrás de la espalda. Al mismo tiempo, los hombros no deben estar encorvados hacia adelante, deben estar extendidos, así que pueden simplemente poner las manos más separadas. En esta posición también apretamos el bloque, levantamos los talones y empezamos a extender las piernas suavemente. Solo en este caso, además, inclinamos el torso hacia atrás.
Recuerden que también pueden usar una rotación adicional. El viento está extendido. Por último, la segunda opción para intensificarlo es dejar de apoyarnos en las manos y mantenerlas al frente. Para reducir significativamente estos chasquidos o incluso deshacerse de ellos por completo, necesitarás bastante tiempo, aproximadamente de 6 a 12 semanas. Al mismo tiempo, eliges uno de los 3 ejercicios que aparecen en este video y comienzas a hacerlo 1 o 2 veces al día. Incluso puedes hacer 3 veces aproximadamente de 15 a 20 repeticiones si puedes hacerlo sin chasquidos. Si no, haz al menos unas 7 u 8 repeticiones y después de eso empieza a reproducirse con más fuerza. No pasa nada, empieza a hacerlo diariamente varias veces al día, esas 7 u 8 repeticiones. Simplemente no olvides agregar 1 o 2 repeticiones cada 2 o 3 días para que también puedas progresar hasta llegar aproximadamente a 15 o 20 repeticiones. Si también entrenas en el gimnasio, entonces tiene sentido hacerlo según el principio de prioridad. Agrega flexiones de piernas en la barra en L, también sosteniendo un bloque entre las rodillas. En ese caso, haz este ejercicio primero tras calentar y realiza 2-3 series con el número exacto de repeticiones. ¿Cuántas puedes hacer sin que se produzcan chasquidos? Recuerda, si al extender completamente la cadera todavía se producen esos chasquidos, no importa cuántas repeticiones hagas. En ese caso no deberías intentar extenderlas completamente de inmediato. Primero enfócate en el rango de movimiento donde ocurren y gradualmente amplía la extensión de la articulación de la cadera cada día. Si realizas bien este programa, podrás notar resultados ya en la segunda o tercera semana. Pero si por alguna razón en el transcurso de 4 o 5 semanas no lograste avanzar en esta situación, lo más probable es que no solo se deba a un mal funcionamiento del músculo iliopsoas. Lo más probable es que en este caso haya alguna restricción de movimiento en alguna de las articulaciones grandes, ya sea en la zona lumbar o en tu técnica. Ningún ejercicio multiarticular corresponde a tus capacidades actuales. En ese caso debemos analizarlo más a fondo. Con ustedes estuvieron el Dr. Demchenko y el fisioterapeuta Mijail. Espero que estos ejercicios les sirvan. Suscríbanse y sugieran temas para los videos. Hasta luego a todos.